Hola, ¿qué tal amigos del internet? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un video tutorial para hacer un gráfico de termómetro y para el cual vamos a necesitar los datos contenidos en una tabla. Veamos entonces, para empezar necesitamos una tabla con datos, por supuesto, y dicha tabla debe contener un encabezado y en el margen izquierda las leyendas, como en este ejemplo que tengo aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla. Entonces vamos a la pestaña Insertar, clic en el primer gráfico que dice columnas agrupadas. Y Excel nos presenta un gráfico básico sin nada del otro mundo. Lo colocamos debajo de la tabla, lo ajustamos si queremos. En el caso que nos aparezca así, vamos a este icono que dice cambiar columnas por filas, porque es el modelo el que vamos a utilizar. Lo vamos a personalizar a puro formato. Para empezar, si lo que queremos hacer este mismo ejemplo, entonces damos clic sobre la columna azul, vamos a cambiar primero el color azul con verde. Seleccionamos la columna azul, vamos a la pestaña formato que se encuentra acá arriba, damos clic en relleno de forma y elegimos el color. Y hacemos lo mismo con la siguiente barra, la barra de color naranja. Elegimos un verde y hasta aquí ya tenemos las dos barras del mismo color. Ahora vamos cómo colocar la columna verde sobre el azul. Para eso vamos a dar clic derecho sobre cualquiera de las dos columnas y luego en dar formato a serie de datos. Excel abre este menú a la derecha para que la columna año 2022 se coloque al frente de la columna azul. Este 2022, este 2021. Vamos a tener que cambiar este valor de superposición que está en menos 27 a una máxima de 100 y con esto ya habremos solapado ambas columnas. Damos doble clic e ingresamos 100, que es su máximo, y como pueden ver ya están solapadas las columnas. Hasta aquí todo bien, pero si por alguna razón el precio del Bitcoin en enero de ambos años hubiera alcanzado valores similares, no notaríamos alguna diferencia, estos dos valores de aquí, entre las columnas. Para resolver eso vamos a hacer algunos cambios en la columna azul. Entonces de nuevo, clic derecho sobre la columna en cuestión, clic derecho, dar formato a serie de datos. En el caso de que este menú no esté, clic en la lata de pintura que dice relleno y línea. Una vez aquí desplegamos la viñeta borde, donde aquí seleccionamos el mismo color de relleno, que sería este. Elegimos azul y para que sobresalga en cuanto al ancho, como pueden ver en el ejemplo, sobresale el azul, la columna azul. Cambiamos este valor de 0.75 que dice ancho. Como pueden ver, a medida que incrementa se va notando la diferencia entre el azul, la columna azul y la columna verde. Dejémoslo en 4, que es lo mismo que tiene este ejemplo acá. Ya va a depender de su gusto si lo quieren ampliar más el ancho. Si quieren cambiar los bordes redondos de esta parte superior de las columnas, esto se hace en tipo de unión. Damos clic en las selecciones que tiene. El primero es redondo, bisel y uno angular que viene siendo cuadrado. El último. Damos clic afuera y como pueden ver la esquina superior de la columna están cuadradas. En el caso que quieran hacer estas columnas más anchas, nos vamos a ancho del rango. Siempre recuerden, da clic sobre lo que vamos a cambiarle sus propiedades. Entonces seleccionamos la columna ancho del rango y a la medida que vamos bajando este rango, vamos a ir viendo que este rango va a incrementar el ancho, como pueden ver. Dejémoslo en 120. Como el ejemplo que tenemos aquí. Y para ir finalizando podemos hacer cambios estéticos como cambiar de posición las leyendas. En este caso las leyendas son estas: año 2021, años 2022. Para eso debemos tener seleccionado nuestro gráfico. Nos vamos a la parte superior donde dice agregar elementos de gráfico. Elementos de gráfico, en la pestaña diseño de gráfico buscamos leyenda y clic en arriba. Como pueden ver ya cambiaron, o donde deseen colocarlo ustedes. El segundo cambio estético puede ser quitar el eje vertical de referencia de valores, que es este de aquí. Algunas personas lo quitan porque dicen que en las columnas ya están los datos, pero como digo yo, ya depende de usted removerla o no. Yo ahí la voy a dejar. Si la quisiera quitar, la tengo seleccionada y le doy a la tecla suprimir, pero no, ahí la voy a dejar. Como pueden ver, en este caso Excel no me mostró la etiqueta de datos, para eso entonces vamos a tener que seleccionar el gráfico
nos vamos a agregar elementos de gráfico, etiqueta de datos, y yo voy a seleccionar en el centro. Ya tenemos las etiquetas de datos. Hoy sí vamos con el tercero y último cambio estético, sería cambiar la posición de estas etiquetas que apenas acabamos de agregar. Para eso, clic derecho sobre formato de etiqueta de datos, clic derecho, formato de etiqueta de datos, se nos agrega otra pestaña y en la viñeta que dice opciones de etiqueta nos vamos hacia la parte de abajo donde dice posición de la etiqueta. Como pueden ver, está en el centro. La azul la vamos a cambiar y le vamos a decir que la coloque afuera y ahí lo tienen. También podemos cambiar el formato. Como ven, ahí están seleccionadas. Vamos a la pestaña que está en la parte superior, formato, y aquí le podemos cambiar el color de la letra. En este caso le voy a colocar un gris. La letra, veamos el ejemplo, están blancas. Seleccionamos formato y elegimos el color blanco. Y ahí lo tienen, nuestro gráfico de termómetro. Fácil y sencillo. Una vez que tengamos nuestra tabla con los datos, lo demás solo es cambio en formato y agregar lo que queremos. Como en este caso, aquí podemos colocarle precio del Bitcoin. Como pueden ver, solo es de seleccionar lo que queremos cambiar, clic derecho, y en la parte derecha del menú nos sale todas las opciones para hacer los cambios que queremos. Y con esto terminamos por el día de hoy. No olviden suscribirse, comenten, denle un like al vídeo y nos veremos la próxima semana con un nuevo tutorial. Que estén bien.